Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esteban murió, como Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos. No es fácil encontrar a alguien con tal grandeza de espíritu, menos en estos tiempos de mucha violencia y crispación, donde los pedidos de justicia muchas veces son un deseo de venganza. Perdonar al verdugo es visto por el mundo como un acto de debilidad o de estupidez. Esta fue la actitud de Jesús, de Esteban y de todos los mártires cristianos a lo largo de los siglos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este martes 6 de mayo recordamos a un gran adolescente, santo, Santo Domingo Savio. Vamos a pedir por intercesión de este santo de 14 años que sea el patrono de tantos adolescentes, de tantos jóvenes nuestros que necesitan siempre un guía espiritual para que nuestros adolescentes puedan tomar en serio también este camino de santidad, este camino de gracia que el Señor nos ofrece. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que abres las puertas de tu reino a quienes renacen del agua y del Espíritu Santo, haz fructificar en nosotros la gracia del bautismo para que, libre de toda culpa, podamos alcanzar la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre, y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás. Señor, Dios fiel, confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Al amparo de tu rostro ocultas a tus fieles de las intrigas de los hombres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús:
¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, y por ahí te coñan de yarañea lleva. Yo soy el pan de vida. Aquí le están queriendo poner en jaque ya eso venían de yara. Jaque a bella, jaque matemos ella pues eso es ahí. Le preguntan, ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? Chupala y cosa. Ore. O si no, no lo veamos ahí. Desde hace rato que el Señor le dice que ustedes tienen que creer, les decía. Anteriormente estábamos leyendo, ¿verdad? Ayer mismo la palabra de Dios, esta es la continuación. Que ustedes crean en el Hijo del Hombre, ustedes crean en el Hijo que fue enviado por Dios para que ustedes vivan de acuerdo a la enseñanza, a los mandamientos que Jesús les deja, o sea que yo les traigo. Entonces, mañana, hombre, y mi, ñaña capire, y mi, lleva, eva las y se aceptó, lleva. ¿Qué signos? A ver, ya examina, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Y ahí le ponen el ejemplo, ¿verdad? Del de Moisés, que nuestros padres comieron el maná que les dio Moisés en el desierto. Pero Jesús le dice enseguida, no, atención, Moisés intercesor, el que verdaderamente le dio el pan, fue primero, vamos a corregir eso. Primero tenemos que saber, corregir, fue Dios el que les dio el pan del cielo. Pero, atención, mi Padre ahora les está dando el verdadero pan que baja del cielo. Es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, Jesús se está refiriendo a sí mismo. Aquí ellos, de cierta manera, como que le están también escuchando a Jesús, y es interesante porque cuando le dice, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, ese pan que baja y que envía a Dios del cielo. Pero caen, o venían de yarañujame, porque Jesús le está diciendo que es el Padre el que les da el pan del cielo. Entonces ellos enseguida, dice, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan, ¿viste? Y hipota llega allá la gratis, oye, me eñan de la pan, o ella del cielo. Y entonces, ve la eñan de yarañujame, ¿por qué? Porque ahora él, el famoso yo soy, es que ustedes sigan las enseñanzas mías, es que ustedes vivan los preceptos que yo les traigo, es que ustedes sigan este camino que Dios les ofrece a través, yo soy el pan bajado del cielo que Dios les está regalando. Y entonces cuando ellos dicen ahí, porque ellos se apuran y piensan que es un pan así, rapidito, ¿se acuerdan ustedes que también sucedió lo mismo en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana? Cuando le dice, el agua que yo le daré es un agua que no termina más. Y entonces vos no tenés que venir aquí a buscar en el pozo. ¿Dónde está? Dame de esa agua. Y mueve la samaritana. Lo mismo aquí que esto también. Ñande letradito, nadie ya posee el esfuerzo para el cambio. Todos queremos mágico. Dame. Y ahí entonces Jesús, ¿verdad? Le dice, bueno, yo soy, ¿verdad? Justamente esa agua que zampilla, ¿verdad? Que sale, que brota del corazón del hombre porque entiende y se compromete en el camino de Dios. Yo soy. Ustedes saben que la palabra yo soy, el nombre de Dios, yo soy, Yahvé, eso viene del verbo Yahá. Yahá quiere decir ser. Fue, es y será. Ubea dice la definición de Dios, es decir, el eterno, por siempre. Bueno. Y entonces aquí cuando ellos le dicen a Jesús, Señor, danos siempre de este pan, entonces Jesús aprovecha. Y aquí está, el centro de nuestra enseñanza en este día, queridos amigos, en este martes. Dice, yo soy, ahí está, Yahvé, yo soy, el pan de vida. Se la meta, imagina la ve,
Pekaruhanwa, para llegar a la fuente y para tener la verdadera vida. La BP 1 Gina, ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento, Jeremías mismo, el Señor le dice, come de este rollo, Jesús, come de este rollo. Es una forma de decir, que haga parte de tu vida y de tu existencia. Si nosotros, queridos hermanos, no sabemos nuestra hoja de ruta, de hoja de ruta. Entonces por eso dice, yo soy tu hoja de ruta, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, consecuencia, el que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté purificada por la gracia de la resurrección del Señor. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a anunciar la Pascua del Señor. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación de la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones.